Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estéis pasando un día genial y si no, espero que este vídeo os levante un poquito el ánimo, porque hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a más de uno con la boca abierta, incluido yo mismo. Como habéis visto en el título, hoy vamos a analizar la sorprendente confesión de Kerem Bürsin. Sí, el guapísimo, talentosísimo y admiradísimo Kerem Bürsin. Y no es una confesión cualquiera, no. Esta revelación es de esas que te hacen reflexionar, que te dejan pensando y que, sinceramente, a mí me impactó bastante. Veréis, Kerem es un hombre que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza, de seguridad, de alguien que tiene las cosas claras. Y por eso mismo, escuchar lo que ha compartido con el público te hace verle desde una perspectiva completamente diferente. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema tan interesante. Prepárense para descubrir detalles que quizás desconocíais sobre la vida y los pensamientos de este actor turco que tanto nos fascina. Y antes de que empecemos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es muy fácil, solo tenéis que hacer clic en el botón rojo y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque os aseguro que vienen muchas más novedades y chismecitos interesantes. ¡Vamos allá! Bien, para ponernos en contexto, esta confesión se produjo en una entrevista reciente, donde Kerem Bürsin habló abiertamente sobre un tema que sorprendentemente ha mantenido en privado durante mucho tiempo. Estamos acostumbrados a verlo en la pantalla, interpretando personajes fuertes, enamorándose y protagonizando historias apasionadas. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué pensamientos y experiencias han moldeado al hombre que vemos en las entrevistas y en las redes sociales? Pues bien, en esta entrevista, Kerem decidió romper el silencio y compartir algo muy personal, algo que revela una faceta mucho más vulnerable y humana de él. La confesión, en esencia, giraba en torno a una etapa de su vida en la que se sintió mal. Muy mal. Utilizó palabras como incertidumbre, desconexión, y, lo que más me llamó la atención, falta de propósito. Imaginar a Kerem Bürsin con todo su éxito, su carisma y su proyección internacional, sintiéndose así, es algo que rompe con la imagen idealizada que a veces nos hacemos de las estrellas. Y ahí radica la fuerza de su testimonio, en la autenticidad, en la honestidad y en la valentía de compartir sus inseguridades. Kerem explicó que esta etapa de su vida coincidió con un momento de transición, de búsqueda de identidad. Habló de la presión de la fama, de las expectativas del público y de la dificultad de mantener los pies en la tierra. Confesó haber sentido, en ciertos momentos, una sensación de vacío, de no saber realmente hacia dónde iba ni qué quería. Y esto, amigos, es algo con lo que muchos podemos identificarnos, independientemente de nuestra profesión o situación personal. Es una experiencia universal, esa sensación de extravío, de no saber qué rumbo tomar, de cuestionar el camino recorrido. Lo que más me impactó fue su descripción de cómo logró superar esta etapa. Kerem no dio recetas mágicas ni soluciones rápidas. En cambio, habló de un proceso de introspección, de autoconocimiento y de búsqueda de sentido. Destacó la importancia de rodearse de personas que le apoyaran, de buscar ayuda profesional y, sobre todo, de aprender a aceptarse a sí mismo, con sus virtudes y sus defectos. Este enfoque, lejos de ser una fórmula prefabricada, es un recordatorio de que el camino hacia la sanación y el crecimiento personal es único para cada individuo. Mencionó la importancia de la terapia, de hablar abiertamente sobre sus miedos y de no tener miedo a mostrarse vulnerable. Es algo que honestamente me parece admirable, especialmente viniendo de una figura pública. Todavía hay mucho estigma en torno a la salud mental, y que alguien como Kerem Bürsin hable abiertamente sobre ello es un gran paso hacia la normalización de la terapia y el cuidado de nuestra salud emocional. Su valentía al abordar este tema ayuda a romper barreras y a promover una conversación más abierta y sincera sobre la salud mental. También habló de la importancia de encontrar un propósito, algo que nos motive y nos impulse a seguir adelante. Para él, ese propósito se encuentra en su trabajo como actor, en su compromiso con el medio ambiente y en su deseo de inspirar a otros. Habló de la responsabilidad que siente como figura pública de utilizar su voz para hacer el bien, para promover valores positivos y para generar un impacto en la sociedad. Esta conexión entre el propósito personal y el impacto social es algo que resuena profundamente. Además, Kerem compartió algunas reflexiones muy interesantes sobre la fama y su impacto en la vida personal. Reconoció que la fama tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, y que es importante saber gestionarla para no perder el contacto con la realidad.
Habló de la importancia de mantener la privacidad, de proteger a sus seres queridos y de no dejar que la fama defina quién es. Este equilibrio entre la exposición pública y la protección de la vida personal es crucial para mantener la salud mental y el bienestar. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin fue mucho más que una simple anécdota. Fue una lección de vida, una invitación a la reflexión y una muestra de valentía. Me parece muy valiente que alguien tan expuesto mediáticamente como él, se abra de esa manera y comparta sus debilidades. Es un mensaje muy potente para todos nosotros, especialmente para los más jóvenes, que a menudo se sienten presionados por las redes sociales y por la necesidad de encajar. Este vídeo es un recordatorio de que todos, incluso las personas más exitosas y admiradas, tienen sus propios demonios, sus propias luchas internas y sus momentos de vulnerabilidad. Nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a no tener miedo de mostrarnos tal y como somos. Esta empatía es fundamental para construir una sociedad más comprensiva y solidaria. Lo que más me gustó de la confesión de Kerem es que no se limitó a hablar de sus problemas, sino que también ofreció esperanza. Demostró que es posible superar las dificultades, que es posible encontrar un propósito y que es posible vivir una vida plena y significativa, incluso en medio de la fama y la exposición pública. Esta capacidad de inspirar y motivar es una de las cualidades más valiosas de un líder y un ejemplo a seguir. De hecho, creo que su testimonio puede ser muy inspirador para muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Saber que alguien a quien admiramos, que alguien a quien vemos como un ejemplo a seguir, también ha experimentado el dolor, la incertidumbre y la falta de propósito, puede ser muy reconfortante y motivador. Nos recuerda que no estamos solos, que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a sentirnos mal, a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Esta conexión humana es lo que hace que su testimonio sea tan poderoso. Además de hablar sobre su salud mental y sus luchas personales, Kerem también compartió algunos detalles sobre su proceso creativo, sobre cómo se prepara para interpretar sus personajes y sobre cómo aborda los retos de su profesión. Reveló que se sumerge profundamente en los personajes que interpreta, que investiga, que estudia y que se entrega por completo a cada papel. Este nivel de dedicación y compromiso es lo que lo convierte en un actor tan talentoso y admirado. Contó anécdotas interesantes sobre el rodaje de algunas de sus series más exitosas, como Love is in the Air y Senkalkam. Compartió detalles sobre la relación con sus compañeros de trabajo, sobre los momentos más divertidos y sobre los desafíos que tuvieron que enfrentar durante las grabaciones. Estas anécdotas nos permiten ver el lado humano del actor y nos acercan a su trabajo. También habló de su pasión por el arte, por la música y por la literatura. Reveló que la lectura es una de sus grandes aficiones y que le gusta sumergirse en diferentes géneros, desde la novela histórica hasta la poesía. Compartió algunos de sus autores favoritos y recomendó algunos libros que considera imprescindibles. Esta faceta intelectual y cultural nos muestra la profundidad de su personalidad. En general, la entrevista fue una ventana a la persona detrás del personaje, a la persona que, a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo un ser humano con sus propias inquietudes, sus propios miedos y sus propias aspiraciones. Esta autenticidad es lo que lo hace tan cercano a su público. Lo que Kerem nos ha enseñado es que la autenticidad, la honestidad y la vulnerabilidad son cualidades que nos hacen más fuertes, más humanos y más capaces de conectar con los demás. Nos ha demostrado que no hay nada de malo en pedir ayuda, en mostrar nuestras debilidades y en buscar nuestro propio camino. Nos ha recordado que la vida es un viaje, lleno de altibajos, y que lo importante es aprender a disfrutar del trayecto, a crecer como personas y a ser fieles a nosotros mismos. Este mensaje de esperanza y resiliencia es lo que realmente resuena. En conclusión, la confesión de Kerem Bürsin fue un momento impactante que nos dejó a todos con muchas reflexiones. Demostró que incluso en la cima del éxito, la salud mental y el bienestar emocional son primordiales. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus luchas es inspiradora y nos recuerda la importancia de la empatía y el autoconocimiento. Esta combinación de vulnerabilidad y fortaleza es lo que lo convierte en un modelo a seguir. Así que amigos, espero que este vídeo os haya gustado y que os haya hecho reflexionar tanto como a mí. Gracias por acompañarme en este análisis de la sorprendente confesión de Kerem Bürsin. Y ahora me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos de esta reveladora entrevista. La presión de la fama y las expectativas. Kerem habló abiertamente sobre la presión que siente al ser una figura pública.
Es algo que, aunque no lo experimentamos directamente, podemos imaginar. La fama conlleva una exposición constante, una mirada omnipresente que juzga cada acción, cada palabra, cada expresión. Las expectativas del público, de los fans, de los medios, pueden ser abrumadoras. La necesidad de mantener una imagen, de complacer a todos, de ser perfecto, puede generar una ansiedad constante. Kerem, como muchos otros artistas, ha tenido que lidiar con esta presión. Ha sentido la necesidad de cumplir con las expectativas, de encajar en un molde, de mantener una imagen que a veces no se corresponde con la realidad. Es una lucha constante, un equilibrio precario entre ser uno mismo y satisfacer las demandas del mundo exterior. En la entrevista, Kerem reveló que esta presión lo llevó a momentos de incertidumbre y duda. Cuestionó su camino, su propósito, su identidad. Es comprensible. Cuando la atención se centra en la imagen y no en la persona, es fácil perderse, desorientarse, sentir que uno no es dueño de su propia vida. La reflexión de Kerem sobre este tema nos invita a cuestionar la forma en que idealizamos a las celebridades, la manera en que las sometemos a un escrutinio constante, a veces cruel e implacable. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias inseguridades, sus propias necesidades. *** La búsqueda de identidad y el autoconocimiento ***. La etapa de transición que vivió Kerem, marcada por la incertidumbre y la falta de propósito, es una experiencia común en la vida de muchas personas. Es un momento de cuestionamiento, de búsqueda de identidad, de redefinición de valores y prioridades. Es un viaje introspectivo que puede ser doloroso, pero también transformador. Kerem habló de la importancia del autoconocimiento, de aprender a aceptarse a sí mismo, con sus virtudes y sus defectos. Es un proceso continuo, un viaje de por vida. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos, de ser fieles a nosotros mismos. En este proceso de autoconocimiento, la terapia juega un papel fundamental. Kerem reconoció la importancia de buscar ayuda profesional, de hablar abiertamente sobre sus miedos y de no tener miedo a mostrarse vulnerable. La terapia proporciona un espacio seguro para explorar nuestras emociones, para comprender nuestros patrones de comportamiento, para sanar heridas del pasado. La valentía de Kerem al hablar sobre la terapia es un mensaje poderoso para todos nosotros. Nos anima a romper el estigma asociado a la salud mental, a reconocer que pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Nos recuerda que cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. *** El propósito y la responsabilidad social ***. Para Kerem, encontrar un propósito en su vida fue fundamental para superar la etapa de incertidumbre y falta de sentido. Encontró ese propósito en su trabajo como actor, en su compromiso con el medio ambiente y en su deseo de inspirar a otros. El propósito nos da dirección, nos motiva a seguir adelante, nos impulsa a hacer algo significativo. Es la brújula que nos guía en nuestro viaje, que nos ayuda a tomar decisiones, a superar obstáculos, a encontrar la felicidad. La responsabilidad social es otra faceta importante en la vida de Kerem. Como figura pública, es consciente de la influencia que tiene sobre sus seguidores. Utiliza su voz para promover valores positivos, para generar un impacto en la sociedad, para inspirar a otros a hacer el bien. Este compromiso con el bien común es admirable. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia, de contribuir a un mundo mejor. No importa cuán pequeños sean nuestros actos, todos suman, todos importan. La importancia de la vulnerabilidad La confesión de Kerem fue una muestra de vulnerabilidad. Nos mostró su lado humano, sus miedos, sus inseguridades, sus luchas internas. Esta vulnerabilidad es lo que lo hace tan cercano a su público. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Nos permite conectar con los demás de manera auténtica y profunda. Nos permite mostrar nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra imperfección. La vulnerabilidad nos libera del miedo al juicio, del miedo al rechazo. Nos permite ser nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Nos permite vivir una vida más plena, más auténtica, más significativa. La autenticidad como clave del éxito ***. La confesión de Kerem Bürsin fue un testimonio de autenticidad. Nos demostró que ser uno mismo, ser fiel a nuestros valores, a nuestros principios, es la clave del éxito, no solo profesional, sino también personal. La autenticidad nos permite conectar con los demás de manera genuina y profunda.
Nos permite construir relaciones sólidas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Nos permite vivir una vida más feliz, más plena, más significativa. Kerem ha demostrado que la autenticidad es un valor fundamental, incluso en un mundo superficial y lleno de apariencias. Su valentía al mostrarse tal como es, con sus luces y sus sombras, es un ejemplo inspirador para todos nosotros. *** La reflexión final y el impacto en la audiencia ***. La confesión de Kerem Bürsin tuvo un impacto significativo en su audiencia. Muchos se sintieron identificados con sus experiencias, con sus luchas, con sus momentos de vulnerabilidad. Su testimonio les recordó que no están solos, que todos somos humanos, que todos tenemos derecho a sentirnos mal, a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Su valentía al hablar sobre la salud mental y el bienestar emocional es un mensaje poderoso que anima a otros a buscar ayuda, a romper el estigma asociado a la terapia y a cuidar su salud mental. La confesión de Kerem es una invitación a la reflexión, a la empatía, al autoconocimiento, a la autenticidad. Nos recuerda que la vida es un viaje, lleno de altibajos, y que lo importante es aprender a disfrutar del trayecto, a crecer como personas y a ser fieles a nosotros mismos. En conclusión, la confesión de Kerem Bürsin fue un momento trascendental, una lección de vida que nos dejó a todos con muchas reflexiones. Su valentía, su honestidad y su autenticidad son un ejemplo inspirador para todos nosotros. Y ahora, me gustaría añadir algunas reflexiones adicionales. El poder de la comunicación abierta ***. La entrevista de Kerem fue un ejemplo de comunicación abierta y honesta. Al hablar abiertamente sobre sus luchas internas, rompió barreras y promovió una conversación más sincera sobre la salud mental y el bienestar emocional. Este tipo de comunicación es fundamental para construir relaciones sólidas, para crear una sociedad más comprensiva y para promover el crecimiento personal. Cuando nos abrimos a los demás, compartimos nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras alegrías, creamos un espacio de confianza y apoyo mutuo. La comunicación abierta nos permite conectar con los demás de manera más auténtica, más profunda. Nos permite sentirnos comprendidos, valorados, apoyados. Nos permite saber que no estamos solos. La importancia del equilibrio ***. Kerem habló de la dificultad de mantener los pies en la tierra, de no perder el contacto con la realidad, a pesar de la fama y la exposición pública. Encontró ese equilibrio al rodearse de personas que lo apoyan, al mantener su privacidad y al no dejar que la fama defina quién es. El equilibrio es fundamental para nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entre la exposición pública y la privacidad, entre la ambición y la humildad. Encontrar este equilibrio no es fácil, pero es esencial para vivir una vida plena y significativa. Requiere autoconocimiento, autodisciplina y la capacidad de priorizar lo que realmente importa. El impacto en la industria del entretenimiento ***. La confesión de Kerem Bürsin tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. Su ejemplo puede inspirar a otros artistas a hablar abiertamente sobre su salud mental y su bienestar emocional. En un mundo cada vez más dominado por las redes sociales y la presión por la perfección, es importante que las figuras públicas utilicen su influencia para promover valores positivos, para inspirar a otros, para generar un impacto en la sociedad. Kerem ha demostrado que es posible ser exitoso y a la vez ser auténtico, honesto y vulnerable. Su ejemplo puede inspirar a otros a seguir su ejemplo, a romper barreras y a crear una industria del entretenimiento más saludable y más humana. El mensaje para los jóvenes ***. El mensaje de Kerem Bürsin es especialmente relevante para los jóvenes, que a menudo se sienten presionados por las redes sociales y por la necesidad de encajar. Su testimonio les recuerda que no están solos, que todos tenemos nuestras luchas internas, que está bien no estar bien, que es importante buscar ayuda y que es posible superar las dificultades y encontrar un propósito en la vida. Es importante que los jóvenes tengan modelos a seguir que les muestren que es posible ser exitoso y feliz sin sacrificar su salud mental y su bienestar emocional. Kerem Bürsin es un ejemplo de ello. La cultura turca y la salud mental ***. En Turquía, como en muchas otras culturas, la salud mental a veces está estigmatizada. La valentía de Kerem al hablar abiertamente sobre su experiencia puede ayudar a romper ese estigma y a promover una conversación más abierta y sincera sobre la salud mental.
Es importante que las personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida se sientan cómodas buscando ayuda cuando la necesitan, sin sentirse avergonzadas ni juzgadas. La confesión de Kerem Bürsin es un paso en la dirección correcta. Su ejemplo puede inspirar a otros a priorizar su salud mental y a buscar el apoyo que necesitan para vivir una vida plena y significativa. *** El legado de Kerem Bürsin ***. El legado de Kerem Bürsin es mucho más que su éxito como actor. Su valentía al hablar abiertamente sobre su salud mental y su bienestar emocional ha generado un impacto positivo en su audiencia y en la sociedad en general. Su ejemplo nos recuerda la importancia de la autenticidad, la honestidad y la vulnerabilidad. Nos inspira a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a no tener miedo de mostrarnos tal y como somos. Kerem Bürsin ha demostrado que es posible ser exitoso, ser feliz y a la vez ser un ejemplo a seguir. Su legado es una inspiración para todos nosotros. Así que amigos, espero que este vídeo os haya sido útil y que os haya hecho reflexionar. Gracias por acompañarme en este análisis de la sorprendente confesión de Kerem Bürsin, y por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la confesión de Kerem? ¿Os sorprendió? ¿Qué os pareció más interesante? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras reflexiones y debatir sobre este tema. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.